Doctor Jaramillo, ¿qué es la radiofrecuencia y cómo ayuda al manejo del dolor? Bueno, la radiofrecuencia es una técnica que utiliza el principio de fricción. Cuando friccionamos dos superficies, esas superficies se calientan. Cuando estamos hablando de radiofrecuencia en dolor, lo que buscamos es, a través de un pequeño equipo, meter un conductor de ondas de radiofrecuencia a una superficie en donde queremos generar una fricción de las moléculas para que el tejido se nos caliente y logremos quitarle sensibilidad a través de este calor al nervio que lleva la sensibilidad de la zona que queremos nosotros eliminar o disminuir en su sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de radiofrecuencia en dolor, lo que básicamente hacemos es aplicar el principio de radiofrecuencia con altas velocidades de emisión de ondas de radio. Estas ondas de radio oscilan entre 200 y 300 mil veces por segundo. Esas 200 a 300 mil veces por segundo generan una fricción que a través del equipo es controlada para sostener una temperatura en la estructura que nosotros tenemos ya identificada. ¿Cuáles son los dolores que pueden ser tratados con radiofrecuencia? Dolores de cabeza, ciertos tipos de dolores de cabeza crónicos, ciertos tipos de neuralgia que podemos acceder a través de agujas a los sitios en donde se están generando, como neuralgias del trigémino o algunos tipos de neuralgias crónicas de cefaleas, pueden ser debidamente tratados con esta tecnología. También tenemos algunos tipos de cefaleas posteriores. Cuando el desgaste de la columna genera irritación de los nervios de las vértebras, esas irritaciones se transmiten al paciente como señales de dolor. Esas señales de dolor, a su vez, pueden ser intervenidas con la aplicación de tecnología de radiofrecuencia en las estructuras que se están inflamando. En cambios crónicos que generan dolor de la columna lumbar en cualquiera de sus estructuras por daños en los sistemas de movilidad de la columna, también podemos disminuir la señal dolorosa que se genera en la articulación o en los discos de la columna y la podemos anular de una manera bastante eficaz con la radiofrecuencia. Tenemos también algunos otros tipos de dolores en articulaciones desgastadas grandes en el cuerpo, como serían, por ejemplo, los dolores crónicos en la articulación de la rodilla o los dolores crónicos en la articulación del hombro. Lo que necesita la tecnología de radiofrecuencia para poder ser eficaz es que podamos disponer de una ayuda tecnológica para asegurar que nuestro catéter se va a localizar en la terminal nerviosa de una estructura. De las estructuras que nosotros hemos conversado, existen los recursos tecnológicos para asegurar que se llega de una manera muy eficaz con el equipo de radiofrecuencia para controlar el dolor. En algunos otros tipos de patologías, como las llamadas ciáticas, que usualmente son los dolores que vienen de la compresión de los nervios en la columna, en pacientes que no cumplen criterios de cirugía y que tienen un dolor dirigido hacia alguno de sus miembros, que es un dolor, digamos, de difícil control, es posible utilizar este tipo de tecnología también para disminuir la señal del dolor del nervio. Entonces, como vemos, hay diversas aplicaciones para el uso de radiofrecuencia en pacientes que tienen dolor crónico, sea agudo o sea muy fuerte, o sea un dolor que se repite continuamente y daña la calidad de vida. ¿Qué tipo de procedimiento debe esperar un paciente cuando le van a hacer radiofrecuencia? Tenemos que determinar cuál es la estructura que está generando la señal dolorosa en el paciente. Entonces consiste en, a través de una cánula, que para el aspecto clínico se denomina una aguja, y a través de ella, una vez la localicemos exactamente, pasamos una sonda que es la que emite la señal de radiofrecuencia. Para poder llegar a ese punto exacto, utilizamos equipos de ultrasonido o equipos de rayos X. Entonces tenemos al paciente normalmente bajo una sedación, el paciente no está consciente usualmente del procedimiento que se le va a realizar. Además de la sedación utilizamos técnicas de anestesia local, o sea que previo a la introducción de la cánula de radiofrecuencia ya hemos anestesiado el campo y en tiempo real, es decir, viendo todo el tiempo el trayecto de la aguja hasta que llega a la superficie que queremos lesionar, estamos viendo continuamente la llegada de la cánula a la estructura. El equipo, a su vez, porque es un equipo el que va a generar la emisión de la onda, ese equipo tiene la virtualidad, digámoslo, de poder estimular la punta de la sonda que acabamos de introducir. De tal manera que una vez tenemos el plano correcto e identificado y con la cánula debidamente
dispuesta para el procedimiento, podemos generar unos estímulos que reproducen la señal de dolor sobre la zona enferma y así podemos todavía ser mucho más certeros en que el sitio que se va a aplicar con radiofrecuencia es el sitio correcto. Entonces, resumiendo, es un procedimiento usualmente no doloroso, usualmente programado con un paciente que no va a tener un recuerdo de una manera maluca del procedimiento que se le va a realizar y normalmente ambulatorio. ¿Existen riesgos en el procedimiento de la radiofrecuencia? Son riesgos, digamos, menores a los que normalmente se incurre cuando se hacen inyecciones rutinarias. Cuando hablamos de tecnologías de radiofrecuencia estamos hablando de que a través de esa aguja que llegamos a la estructura vamos a perforar ciertas zonas del cuerpo. Entonces existen los riesgos de perforar cualquier estructura del cuerpo. Básicamente los riesgos serían infecciones, son de muy bajo grado porque estamos hablando de técnicas estériles realizadas en salas quirúrgicas, de las cuales se espera que sean, digamos, muy remotamente las infecciones una complicación presente. Hematomas, como se usan ayudas tecnológicas para poder llegar a la estructura que queremos, digamos, quitarle la sensibilidad, estas ayudas tecnológicas también nos están dando una señal de información para evitar puncionar ciertos vasos sanguíneos o ciertas zonas que puedan ser peligrosas. Entonces el riesgo de un hematoma viene a ser también bastante poco frecuente. Y digamos que el tercer riesgo sería el riesgo asociado a lesiones neurológicas. Precisamente por eso hablábamos de que el equipo de radiofrecuencia tiene la virtud de poder generar unas señales que estimulan el trayecto nervioso y que nos van a poner en alerta si estamos cerca de un territorio nervioso al que no le queremos generar estímulos o daños. Entonces es un procedimiento bastante seguro desde el punto de vista del paciente como tal. ¿En qué momento el médico dice este dolor solo se puede manejar con radiofrecuencia? La tecnología de radiofrecuencia es una tecnología que se utiliza para manejo paliativo de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Este tipo de tecnología no cura enfermedades. Eso es muy importante que el paciente lo sepa. Este tipo de tecnología sirve para quitarle sensibilidad al nervio que está llevando la información de una estructura que está generando dolor. Como tal, estos pacientes usualmente han pasado por una serie de procesos diagnósticos y terapéuticos previos. Normalmente este tipo de tecnología es una tecnología de subespecialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente en su recorrido ya ha recibido analgésicos, terapias físicas y de hecho muchas veces infiltraciones. Para poder determinar que un paciente se beneficia de un procedimiento de radiofrecuencia debe haber pasado por un acceso a la misma estructura a través de un anestésico. Nosotros lo llamamos un bloqueo diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? El mismo nervio al que le queremos hacer la radiofrecuencia, antes de llevar el paciente a este tipo de procedimiento, debe haber sido correctamente anestesiado, usualmente con la misma técnica de abordaje. Pongamos un ejemplo. Si le voy a quitar la sensibilidad al nervio occipital con radiofrecuencia, el paciente previamente debió haber ido a un bloqueo con anestesia local del nervio occipital con la misma tecnología que voy a utilizar de abordaje, o sea, ultrasonido o rayos X, y haber sido exitoso en el paciente, pero el paciente haber recurrido en su síntoma en un periodo temprano de tiempo. Por decir, si el paciente se bloqueó, mejoró una semana, 10 días, un mes, 2 meses y recayó en su patología dolorosa, tenemos ya la puerta abierta para poder utilizar la tecnología de radiofrecuencia que estaría generando en promedio al menos 3 veces más tiempo libre de dolor en el paciente. La tecnología de radiofrecuencia no es, digamos, una tecnología 100% efectiva. Se estima que más o menos el 70% del síntoma doloroso puede ser controlado con este tipo de técnicas, ya que no podemos lesionar de una manera definitiva los nervios que llevan el dolor de las estructuras, porque esto generaría zonas de anestesia en el paciente y si el paciente no siente su estructura desgastada, también puede incurrir en fenómenos de abuso en el sobreuso de esa estructura y permitir que se genere en cierta forma un empeoramiento rápido de los síntomas dolorosos asociados a enfermedades degenerativas.
Entonces todo esto son unos estándares, digamos, de protocolos de manejo en los cuales el médico, a través de haber pasado ya por ciertas instancias, define que esta sería la mejor tecnología para ofrecerle al paciente. ¿Con qué frecuencia se le puede aplicar este procedimiento a un paciente? Se estima que la radiofrecuencia existe de todas maneras como alternativa terapéutica. Este tipo de señales de onda la aplicamos en dos grandes familias, digámoslo así. Una se llama radiofrecuencia pulsada. La radiofrecuencia pulsada busca cambiar el campo eléctrico del nervio, hacerlo torpe en su interior para transmitir la señal del dolor. La radiofrecuencia térmica, que es la otra familia, busca quitarle la velocidad de conducción al nervio. Son dos tipos de señales, digamos, de daño diferentes. En la radiofrecuencia pulsada se estima que podemos lograr tiempos de alivio del síntoma aproximadamente de 6 meses. En la radiofrecuencia continua se estima que puede alcanzar incluso 3 años. Ningún tratamiento de radiofrecuencia es la solución completa a la patología del paciente. Es una ayuda más. El paciente tiene que ser consciente y ser educado de que hay que cambiar hábitos de vida, en que hay que generar condiciones en las cuales se eviten las recaídas nuevamente de su enfermedad y de hecho muchas veces de que se acompañe de un manejo farmacológico adecuado para poder ayudar al largo alivio con este tipo de tecnologías. Es por eso muy importante que siempre se les haga un acompañamiento a estos pacientes que tienen patología dolorosa crónica para que el éxito de su beneficio o alivio sea mucho mayor. Esta tecnología puede repetirse en su aplicación una vez el paciente haya vuelto a sentir los síntomas dolorosos y estos síntomas dolorosos estén generando incapacidad. Digamos que, por ejemplo, el paciente tiene un dolor de espalda asociado a unos cambios de desgaste de sus estructuras móviles. Se le aplicó radiofrecuencia. La radiofrecuencia, en este caso, que es la continua, cuando estamos hablando de estructuras pequeñas como serían las articulaciones de la columna, tiene un efecto terapéutico que ya lo dijimos, de 6 meses a 3 años. Si el paciente empezó a sentir síntomas dolorosos en un lapso de tiempo intermedio, digámoslo a los 6 meses, al año y medio, se le hace un seguimiento. No quiere decir que cada recaída necesariamente va a implicar una nueva aplicación de radiofrecuencia. Se mira si el paciente está cumpliendo esas metas de autocuidado, ¿cierto? Si está cumpliendo esas metas farmacológicas, se trata de nuevamente reeducar al paciente. Si definitivamente el paciente es un paciente que lo está haciendo o que por alguna otra, digamos, dificultad no lo pudiera hacer, es una tecnología que se puede repetir, incluso después de los 6 meses de haber sido aplicada, porque como vimos la duración va de 6 meses a 3 años. Como no hay una lesión definitiva de la fibra nerviosa, una vez esta fibra nerviosa se regenere y reconecte la señal del dolor, da paso a que nuevamente pueda ser lesionada. Entonces, en términos generales, se pudiera repetir incluso desde los 6 meses iniciales de haber pasado la aplicación previa. Pero tratamos de que el paciente obviamente se comprometa en su autoalivio y en su cambio de estilo de vida para que esto al menos no tenga que repetirse de una manera tan frecuente. Conozca a nuestros especialistas en anestesiología en www.clinicadelcampestre.com.